En este ejercicio nos enfrentamos a otro problema que incluye logaritmos, pero en este caso en una ecuación. Vamos a decir una ecuación logarítmica, que es la que sale presentada ahí en el enunciado. Para resolverla vamos a recordar una propiedad del logaritmo, ya que es la siguiente. Si ustedes tienen un logaritmo en una base cualquiera, supongamos una base b, y en el argumento tienen un producto, una multiplicación de dos cosas, pueden calcular ese logaritmo como una suma de dos logaritmos. Obviamente tienen que estar en la misma base, ¿ya? Tienen que mantener la misma base inicial. Pero ese logaritmo del producto lo separan en una suma de dos logaritmos, donde los argumentos de cada logaritmo, de cada sumando, salen de los factores del producto inicial. Es decir, este factor se transforma en el argumento del primer logaritmo y este factor se transforma en el argumento del segundo logaritmo. ¿Ya? Es así entonces como si me topo con un logaritmo y dentro del cual tengo un producto o dos factores o más factores incluso, puedo separarlo en una serie de sumas de distintos logaritmos siempre en la misma base, donde en cada logaritmo pongo cada factor inicial. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con la división, dicho sea de paso. Si tienen un logaritmo en base b de x partido en y, lo pueden separar en este caso en una resta de logaritmo. El logaritmo en base b de x menos el logaritmo en base b de y. ¿Ya? Funciona también con la división, solo que en vez de una suma se va a transformar en una resta. Ahora, si miran lo de arriba, lo que se les está pidiendo calcular, en esta parte de la ecuación, en el lado izquierdo, tienen una suma de dos logaritmos y ambos tienen base 3, tienen la misma base. Por lo tanto, la idea es entender que se está reproduciendo el primer caso, una suma de dos logaritmos en la misma base. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? La idea va a ser tomar esa suma de dos logaritmos y llevarlas a un solo logaritmo. ¿Ya? Por lo tanto, la segunda propiedad de la división no va a ser necesaria por esta vez. Entonces, vamos a copiar el ejercicio, la ecuación, nuevamente abajo. Logaritmo en base 3 de 2x más 1, más logaritmo en base 3 de x más 2. Y todo eso igual 2. Entonces, reconocemos que aquí hay una suma, como les decía, de dos logaritmos en la misma base. Por lo tanto, vamos a llevar esa suma de dos logaritmos a un solo logaritmo. Y por lo tanto nos va a quedar un logaritmo en la misma base que nos dicen, es decir, base 3, pero dentro de ese logaritmo vamos a tener que multiplicar los argumentos de los dos logaritmos anteriores, es decir, 2x más 1 multiplicado por x más 2, el segundo argumento. Ahora, como ambos son binomios, tengo que colocarlos entre paréntesis, porque si no va a estar mal. Y todo eso igual 2. Entonces, ¿cuál fue la idea en el primer paso? Ocupar esta propiedad de logaritmo para salirme o dejar de tener dos logaritmos y comenzar a tener uno solo para poder resolver. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la definición de logaritmo. Por definición, la base del logaritmo elevado al resultado, es decir, la base del logaritmo 3 elevado al resultado del logaritmo elevado a 2, es decir, 3 elevado a 2, me tiene que dar el argumento del logaritmo. Entonces vamos a aplicar la definición del logaritmo para plantear una ecuación que ya no tenga el logaritmo incluido en él. ¿Ya? Insisto, la base del logaritmo elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Por lo tanto, como eso es cierto, yo puedo hacer lo siguiente. 3, la base del logaritmo elevado al resultado, 2, me tiene que dar el argumento. ¿Y qué es el argumento? Lo que tengo dentro del logaritmo. 2x más 1 multiplicado por x más 2. ¿Ya? Y resolver esa ecuación es lo mismo que resolver la ecuación inicial con los dos logaritmos. Y esta ecuación obviamente nos va a llevar a una ecuación de segundo grado que ya deberíamos poder manejar de mejor manera. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que nos queda ahora es acomodar esta ecuación. Ya sabemos que 3 al cuadrado es 9 y del otro lado simplemente podemos multiplicar término a término. 2x por x, 2x por 2, después 1 por x y después 1 por 2. Por lo tanto nos va a quedar 2x por x, 2x cuadrado, 2x por 2 más 4x, 1 por x sería x y 1 por 2 sería 2. Igualamos esta ecuación a 0
Por lo tanto, el 9 lo pasamos a la derecha, como está con signo positivo, pasa restando. Por lo tanto, me queda 2x cuadrado más 4x más x más 2 menos 9. ¿Ya? Y ahora agrupamos términos semejantes. Obviamente estos dos se van a poder sumar y estos dos se van a poder restar. Lo que nos lleva a 0 igual 2x cuadrado. 4x más x son 5x. Y 2 menos 9, 2 positivo menos 9 es menos 7. ¿Ya? Y llegamos a esa ecuación de segundo grado que pueden resolver con alguno de los métodos que manejen, ya sea fórmula general o, si se le ocurre, una manera de factorizar eso. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, simplemente resolvemos la ecuación de segundo grado que nos va a llevar a la solución o a las soluciones. Recuerden, si estamos con una ecuación de segundo grado, podemos tener ninguna solución, podemos tener una solución o dos soluciones iguales o repetidas, o dos soluciones diferentes. ¿Ya? Entonces, acá podemos aplicar la fórmula general. Entonces podemos llamarle, asignar la letra A al término cuadrático, es decir, 2, B al término lineal, es decir, 5, y C el término libre, menos 7. Por lo tanto, la fórmula general nos dice que la solución 1, la solución va a ser igual a menos B, es decir, menos 5 más menos B al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, menos 4 por A, es decir, por 2, y por C, que es menos 7. ¿Ya? Todo eso dentro de la raíz y todo lo anterior dividido en 2 por A, es decir, 2 por 2. ¿Ya? Esa es la aplicación de la fórmula general. De ahora en adelante simplemente tenemos que hacer aritmética. Nos va a quedar menos 5 más menos raíz de 4 por 2 son 8 y 8 por 7 son 56. Ahora, ese menos por ese menos me va a dar más. Por lo tanto, me va a quedar 5 al cuadrado, que es 25, más 4 por 2 por 7. ¿Ya? Insisto, porque menos por menos es más. Y 4 por 2 es 8 y 8 por 7 son 56, o sea, más 56. Todo eso dividido en 2 por 2, que es 4. ¿Ya? Voy a borrar hacia arriba para hacerme espacio. ¿Ya? Porque ya... ya nos sacamos de encima los logaritmos, así que ahora solamente estamos resolviendo la ecuación cuadrática. Sigamos hacia arriba entonces. Por lo tanto, x1, y1, es decir, las soluciones, van a ser igual a menos 5 más menos la raíz de 25 más 56, que es 81. Todo eso dividido en 4. La raíz de 81 es exacta, nos da 9, porque 9 por 9 es 81. Y por lo tanto nos queda menos 5 más menos 9 partido en 4. De aquí van a salir dos soluciones. La primera, que la vamos a considerar con más, va a ser menos 5 más 9 partido en 4. Menos 5 más 9 son 4, y eso dividido en 4 nos va a dar 1. O sea, la primera solución sería 1. ¿Ya? Y la segunda, x2, va a ser con menos 5 menos 9 partido en 4. Menos 5 menos 9 me da menos 14, todo eso partido en 4. Puedo simplificar por 2 y obtengo menos 7 partido en 2, la segunda solución de la ecuación cuadrática. Ahora bien, todo esto estaba en el contexto del problema de la ecuación logarítmica, ¿ya? Y una cosa súper importante que debemos considerar, voy a borrar todo lo demás para solamente dejar las soluciones. Una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta es que hay restricciones para el uso del logaritmo, ¿ya? Siempre deben recordar que el logaritmo en cualquier base de, no sé, z, por decir algo, el argumento z, para que esto sea válido en los reales, ese argumento z siempre tiene que ser un número mayor a 0. Es decir, tiene que ser positivo. No puede ser ni 0 ni negativo. Entonces, una vez obtenemos las posibles soluciones que nos arrojó la ecuación cuadrática, debemos verificar la validez de ellas en la ecuación original. ¿Ya? Debemos verificarlas, porque no vaya a ser que al reemplazar alguna de ellas dentro de los logaritmos, fíjense que la x, que es lo que encontramos, la x, se tiene que reemplazar dentro del logaritmo. Y no vaya a ser que nos quede el logaritmo de algo negativo o de 0, y en ese caso, esa solución sería una solución no válida. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es verificar. Entonces,
Caso x igual 1. O sea, solución igual 1. Reemplazamos en la ecuación original x por 1. Por lo tanto, nos va a quedar logaritmo en base 3 de 2 por x, pero x vale 1, así que me queda 2 por 1, más 1, más el logaritmo en base 3 de x, es decir, 1, más 2. ¿Ya? Y eso supuestamente me tendría que dar 2, que es lo que sale ahí arriba, ¿cierto? Me tiene que dar 2, si es que es una solución válida. Y además, no se tienen que invalidar ninguno de esos dos logaritmos. Entonces, procedemos a hacer los cálculos. Logaritmo en base 3 de 2 por 1 es 2 y más 1 es 3. Logaritmo en base 3 de 3 más el logaritmo en base 3 de 1 más 2, que también es 3. Ya, esos logaritmos cada uno valen 1, porque siempre que se repite la base y el argumento, el resultado es 1, porque 3 elevado a 1 es 3, y por lo tanto me queda 1 más 1, y eso me da efectivamente 2, que es lo que está del otro lado de la ecuación, en la ecuación original. Eso. Así que esa solución es válida y no invalidó ningún logaritmo. Así que todo bien con esa solución. Ya sería válida. ¿Ya? Pero ahora tenemos que probar qué pasa con la otra, con menos 7 medios. Entonces, pongámonos en el caso de que x sea menos 7 medios. ¿Ya? Tenemos que hacer lo mismo, reemplazar el menos 7 medios en cada x de la ecuación original. Por lo tanto nos va a quedar logaritmo en base 3 de 2 por x, es decir, 2 por menos 7 medios, más 1, más el logaritmo en base 3 de x, pero x vale menos 7 medios, y eso más 2. Y todo eso nos tendría que dar 2. ¿Ya? Aquí podemos simplificar ese 2 con ese 2. Y me va a quedar menos 7 más 1. Es decir, me va a quedar el logaritmo en base 3 de menos 6. Y aquí ya estamos llegando a algo que no es válido en los números reales, porque el argumento que estoy obteniendo para el primer logaritmo es negativo. Y eso no puede pasar en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, no tengo para qué seguir. Aunque si siguen, acá también les va a dar un número negativo. Pueden verificarlo después. Pero ya teniendo un logaritmo inválido, se invalida toda la solución. Por lo tanto, esta solución, x igual menos 7 medio, no la debemos considerar. Por lo tanto, la única solución válida es x igual 1, ¿ya? Que sería la única solución que resuelve esa ecuación. Espero haya quedado claro y nos estaremos viendo en otro video.